Qué bendición. Me siento muy contento, muy feliz de la oportunidad que se me da otra vez. Este lugar, como siempre le digo, es un lugar que me da temblor, más del que tengo. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es tremendo. Pero Dios siempre tiene control de todo. Muy bien, vamos a ir antes de todo esto, vamos primero a darle las gracias por sus oraciones. Muchas gracias porque me han estado orando por mí, Señor. Al Señor. Está muy alto. Ok. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Estaremos hablando en esta noche brevemente de ser un pueblo bendecido por Dios. Dios bendice a su pueblo. Tomaremos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, pero especialmente Abraham, y luego trataremos la enseñanza hacia nosotros. Dios siempre, hermanos, siempre quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a la iglesia y utiliza instrumentos humanos, instrumentos divinos para esto. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer en voz alta. 1, 2 y 3. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Es una oportunidad gloriosa, Señor, que usted nos da de presentarnos delante de su trono. No somos dignos, Señor, de hacer las cosas que usted nos pone a hacer, pero usted se plació, así como se plació con llamar a Abraham, llamar a Jacob y otros hombres más para la obra de su gracia, para la obra del ministerio. En este momento pedimos, Señor, que usted tome el control de todo, que lo que pueda decir sea dicho por usted. Me siento insuficiente, Señor, para poder hablar su palabra. Bendíganos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Dios bendice a su pueblo. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Siempre. El que le diga que no esa verdad es cierta, dígale mentiroso. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Siempre. La bendición de Dios es algo que todo el mundo quiere. Todos queremos que Dios nos llene de bendiciones en esta vida. Levante la mano, ¿quién no quiere que Dios le bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga. Pero vamos a ver cómo Dios nos bendice. ¿Para qué Dios nos bendice? Con respecto a esto, el comentario de introducción, usted, hermano, debe estar bien claro en su corazón que Dios quiere bendecirle todos los días. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted ha sido bendecido y hay tristeza, esa no es bendición de Dios, lamentablemente. ¿Sabía usted, mi hermano, mi hermana, que los vivos queremos ser bendecidos por Dios? Todo el que está vivo quiere ser bendecido por Dios. Inclusive a los niños se les enseña desde pequeño: Dios te bendiga. La bendición tío, la bendición tía. Desde pequeño se nos enseña eso, porque siempre debe entender que Dios quiere bendecir, aunque no sea cristiano. Pero veremos dos puntos con respecto a eso. Lo primero que quiero que usted entienda es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Bendecir a su pueblo es la voluntad de Dios y el deseo de la obra de Cristo. Dios decidió bendecir a Abraham. En el versículo 1 y 2, vamos a leerlo juntos otra vez, nos da el primer tema. ¿Qué dice allí? Pero Jehová La primera vez que Dios quiere bendecir a una persona, aunque bendijo a Noé, bendijo a otros más anteriores a él, pero la primera vez que aparece en la Biblia que Dios quiere bendecir a una persona, toma a Abraham. Y le dice bien claro allí en la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo?
vete de tu tierra y de tu parentela. El primer paso para una vida de bendición es salir del lugar que Dios no quiere que estemos. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Tiene que abandonar el pecado. Tiene que abandonar todo aquello que a Dios no le agrada. Abraham fue bendecido por Dios porque dice la Biblia que Abraham obedeció, no tomando en cuenta ninguna situación, sino que él obedeció. Dejó su tierra, una tierra de ídolos, dejó su parentela. Parentela podría decirse que no solamente familia, también puede ser casas, ganados, territorio, el terreno que tiene por ahí, pero Dios le dijo, vete. Esta palabra, vete, significa salir con todo lo que tienes, y eso fue lo que Abraham hizo. Salió con todo lo que tenía para ir a la tierra que Dios le había mostrado, tierra que Dios quería para él. Pero el punto que queremos enfocar aquí es que Abraham obedeció al Señor. Si Dios le dice a usted que Él quiere que usted sea predicador, pastor, no pastora, misionera, aunque puede ser que usted sea pastor algún día por causa de que se case con un pastor, pero Dios quiere que usted sea una persona que sirve en la iglesia de su casa, que Dios lo use usted para levantar una iglesia. Pero Dios quiere bendecirle con esta situación. ¿Qué usted haría? Ciegamente se arrojaría delante del Señor y decía, Señor, aquí, envíame a mí. Abraham no sabía para dónde iba, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios está preparando un lugar para nosotros en el cielo, hermanos. Es un lugar que no conocemos, pero ya de por sí hemos decidido salir de este mundo, dejar el pecado, dejar todo lo que no le agrada a Dios, para recibir esta gran bendición. Y Él le dice a Abraham que saliera, que se fuera de la tierra de sus padres, a la tierra que le iba a mostrar. Él dejó casa, terrenos, dejó la ciudad donde vivía, pero todo eso son símbolos del pecado de nuestras vidas. La impiedad, la mundanalidad y todo lo que no agrada a Dios deben ser sacados de nuestras vidas porque Dios quiere bendecirnos. Lo primero que Dios quiere que usted haga antes de la bendición es que usted abandone el pecado. No hay bendición si hay pecado. Recuerde eso. Si usted está acariciando, jugando, como el gatico juega con el hilo, con el pecado, no va a haber bendición de Dios en su vida. Y eso es lo primero que encontramos con Abraham. Versículo 1 y 2 le dice bien claro, vete de la tierra que tú estás, una tierra de ídolos, que simboliza la vida de pecado, a la tierra que yo te mostraré, la tierra que yo te daré, para que seas de grande bendición. Y haré de ti una nación muy grande. Dios decidió hacer una nación grande, pero tomó a un hombre desconocido, que hasta ese momento no había aparecido en la Biblia, Abraham, el padre de la fe. Fue llamado así de luego por la palabra de Dios, pero Abraham era un desconocido. Inclusive su nombre no era Abraham, su nombre era Abram, que tiene también otro significado. Pero Dios le dijo que saliera. ¿Qué tarea usted dispuesto a salir de su vida, de su pecado, para que Dios le bendiga? ¿Sería usted dispuesto a dejar todas las cosas que no le agradan a Dios? Pero sigamos con Abraham. Así que Abraham, podríamos preguntar, que Dios vio algo especial en él. Se convertiría en amigo de Dios en el futuro. Pero no solo tenemos a Abraham, tenemos a un señor que se llama Jacob, que fue descendiente de Abraham, que también Dios le dijo varias cosas con respecto a su vida espiritual. Dios no bendijo a Jacob hasta que Jacob dejó su pecado. ¿Quién era Jacob? El engañador número 1 de la Biblia. Habían otros engañadores, pero Jacob era un engañador. Las bendiciones de Dios no se pelean, hermanos. Se reciben de Dios. Y la condición que Dios pone es que no haya pecado en nuestras vidas. Si hay pecado, la bendición se tarda. Pero usted dice, pero Jacob peleó por la bendición. Lo que pasó en ese sitio era que Dios quería que Jacob se convirtiera. Dejara de ser una persona engañadora y sea alguien nuevo. De por sí vemos que Dios le cambió el nombre. No se llamará tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Un hombre nuevo. Con Abraham hizo lo mismo. Le dijo a Abraham que ya no será tu nombre llamado Abraham, sino que serás llamado
a Abraham. Cuando Abraham abandona su casa, su tierra, su parentela, Abraham está abandonando un estilo de vida que no le agrada a Dios. Pecado, conversión. Lo podemos ver de esa manera. Jacob pasó lo mismo. Cuando Jacob luchó con Dios, Dios lo que quería que Jacob dejara su pecado y volviera a la vida que Dios tenía para él. De por sí Jacob tenía bendición, porque era hijo de Abraham. Pero la bendición, Dios no bendice a un impío. Dios bendice a un cristiano fiel, que abandona el pecado, que vive para Dios. Entonces, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Es lo primero que entendemos aquí. Lo segundo que vemos aquí son las condiciones que Dios pone. Versículo 2 dice, versículo 1 y 2, otra vez. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 3 condiciones Dios dio a Abraham para bendecirlo. Lo primero que Dios le dijo a él, que se fuera de su tierra, el lugar donde nació, donde creció, donde aprendió a ser un pecador. Nació siendo pecador, pero aprendió a ser mejor pecador porque eran una ciudad llena de ídolos. Lo segundo que Abraham tenía que dejar era, ¿qué cosa? Y de la casa de tu padre. Dejar a mi padre y a mi madre por el Señor. Dice la Biblia que con todo, si mi padre y mi madre me dejaran, mi Padre, mi Dios eterno, mi Padre celestial me recogerá. Él lo recogerá. No era necesario que él dejara a su padre y su madre, pero Dios lo quería llevar a un punto de que estaba dispuesto a dejar por Dios. ¿Qué usted está dispuesto a dejar por el Señor? ¿En qué estamos caminando? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios nos ha dicho? ¿Dios ha confrontado su vida? Y usted todavía está luchando, porque lamentablemente usted no ha comenzado a tener en cuenta que hay cosas que hay que dejar. Para obtener la bendición de Dios hay cosas que hay que abandonar. Hay situaciones, hay personas que hay que abandonar. Cuando yo tenía 17 años, hace mucho tiempo, yo tenía una novia y el evangelio llegó. Tenía que tomar una decisión, o predicar el evangelio para que se convirtiera o dejarla. Yo le prediqué el evangelio y no lo quiso. ¿Sabe qué yo hice? Dios está primero. Suena duro, ¿verdad? Pero Dios está primero, hermano. Abraham entendió que tenía que dejar esas cosas para ser bendecido por Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, tenemos que abandonar el pecado para que Dios nos bendiga. De por sí, nuestra iglesia local tiene la capacidad en el Señor Jesucristo de ganar más almas para Cristo. Pero no lo estamos haciendo porque hay cosas que tenemos primero que esa situación. Hay que dejar cosas, prácticas, palabras. Un cristiano diciendo malas palabras. De por sí entendemos que Dios dice en su palabra que ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Abandone la mala maña de hablar como un impío. Abandone lo que tiene que abandonar. Rebusque en su corazón, en su mente, en su alma y examínese y diga, Señor, ¿qué tengo que abandonar para que tú me bendigas? Y cuando hablamos de bendición de Dios, no solamente nos referimos a bendiciones materiales, bendiciones espirituales, hermanos. De ser de bendición a la iglesia, a nuestras familias. Hay un campo espiritual que usted tiene que labrar, que es su familia, pero hay cosas que hay que dejar para que Dios le use con poder. Sal de tu tierra y tu parentela. Hay bendiciones que se reciben por Dios, pero se reciben cuando nosotros abandonamos ciertas situaciones. En el caso de Jacob, como ya le dije, Jacob tenía que abandonar su estilo de vida como engañador. Es una persona capacitada por el pecado para engañar, pero tenía que abandonar ese estilo de vida. Si no abandonaba ese estilo de vida, no debía ser bendecido por el Señor. Lo tercero que nos toca ver, es una enseñanza pequeña, es de qué tamaño son las bendiciones de Dios. Versículos 1 y 2 otra vez. Vaya conmigo. Versículo 2 específicamente. ¿Qué es lo que le dice a Jacob? Digo a Abraham. Y haré de ti
Si usted es un buen estudiador de la Biblia, ya entendió cuáles son las cosas que Dios le bendijo a Abraham. Dice bien claro en el versículo 2, y haré de ti una nación grande. ¿Cómo es posible? Dirá Abraham. Yo estoy casado con una mujer estéril. Pero Dios habló a su corazón y Abraham creyó a Dios. Y de él, de una persona que era vieja, con una esposa estéril, salieron miles de millares de personas. Dios bendijo a Abraham con personas, con una nación grande e inmensa que todavía existe hoy día. Mira hasta dónde ha llegado esa bendición. La otra bendición que Dios le dice a él, que dice allí, y te bendeciré, te haré fructificar de tal manera que no vas a poder contarlo. Bendiciones de animales, de esclavos, de dinero, de oro, plata, de hijos. Y sobre todo la bendición más grande, ser el ascendiente del Hijo de Dios. Porque se cumplirá la promesa de Abraham en Cristo Jesús, en la persona del Señor Jesucristo. Y serás bendición, te multiplicaré. Si Dios promete bendiciones y las cumple, mi hermano. Pero hay situaciones que tenemos que abandonar nosotros también. El pecado no puede habitar en nuestros corazones. Usted no puede practicar con el pecado. Usted no puede jugar con el pecado. Porque va a estorbar las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo otro que le dice? Y te engrandeceré tu nombre. ¿Conoce usted un hombre bien famoso en la tierra que nació hace 3,000 años? Yo creo que el único que se menciona todavía es Abraham. Su nombre no ha terminado de ser mencionado. El padre de la fe, porque Dios le prometió la bendición, pero él entendió las condiciones del Señor. El pecado no puede estar en mi vida. Yo tengo que servir al Señor fielmente. ¿Y qué dice allí más adelante? Y serás y te engrandeceré. Eso es lo mismo que el anterior. Pero la siguiente es, y tú serás bendición. El creyente debe ser bendición de Dios para cada creyente. Usted tiene que ser bendición para otro creyente. No puede ser estorbo específicamente para que crezca en el Evangelio. Abraham llegó a ser un hombre de mucha bendición. Y el trayecto de la Biblia en Génesis encontramos todo lo que Abraham hizo. Y Dios cumplió a través de él, no solamente bendiciéndolo con materiales, también bendiciéndolo con la obra de Cristo para los corazones necesitados. Abraham fue un hombre bendecido por Dios, pero porque tomó decisiones delante del Señor. Hay decisiones que hay que tomar, hermanos. Mis queridos jóvenes, por los cuales mi corazón palpita con fuerza. Dios quiere usarte. Él quiere que tú seas soldado del Señor, no soldado de la tierra, soldado de Cristo. Escucha el llamado del Señor para servirle. A mí me enseñaron que la fuerza de la iglesia está en los jóvenes. ¿Será una fuerza buena en estos días? Dios quiere usarte también a ti. No solamente al pastor, no solamente al diácono, no solamente al maestro. Dios usa a quien quiere usar, pero usa a aquellos que están disponibles. Y tú deberías de estar disponible. Hombre de Dios, varón de Dios, iglesia. Hombres. Dios quiere bendecir su hogar, su casa, su vida. Pero hay cosas que hay que abandonar. Hay que creerle al Señor primero. Damas, hay cosas que hay que dejar si queremos ser bendición para nuestra familia también. La iglesia necesita ser bendición para la tierra. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, le dijo también a la iglesia. Ustedes son la sal de la tierra, la bendición de la tierra. Pero si la sal no sirve para salar, será desechada. Abraham le creyó al Señor, dijo que sí al Señor. Abandonó lo que tenía que abandonar y Dios lo usó de gran manera y fue de bendición a la tierra, de bendición a una nación que se llama Israel. Entonces, mis hermanos, vemos que las bendiciones de Dios son enormes. Vemos que Dios llama para que abandonemos el pecado. Vemos que también Dios bendice a aquellos que no merecen ser bendecidos. Imagínense, Abraham era un hombre común y corriente como cualquier otro, pero llegó a ser gran hombre de Dios porque tenía un Dios enorme y grande, poderoso.
Usted tiene también un Dios poderoso, hermano. Dios le está llamando. Joven, otra vez contigo. Si tú no estás seguro que eres salvo, hoy tú puedes convertirte a Cristo. Y puedes entrar en las filas de los soldados del Señor. Hermanos, mis hermanos, la iglesia sigue caminando, pero necesita hombres decididos. Nuestro pastor necesita ayuda. Este local, este lugar, me trae muy buenos recuerdos de la obra de un hombre que Dios utilizó y sigue utilizando también. Pero Dios sigue y seguirá utilizando a aquellos que están dispuestos a abandonar el mundo, a abandonar el pecado. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y te mostraré el lugar donde quiero que tú vayas. Dios quiere mostrarte el lugar donde quiere que tú trabajes para la obra de Dios. Pero tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto a abandonar todo lo que no le agrada al Señor. ¿Quiénes se animan esta noche a hacer eso? Puede ser que usted no se anime a hacerlo aquí, pero cuando usted llegue a su casa, arrodíllese y dígale al Señor: Señor, mírame aquí. Estoy dispuesto a abandonar estas cosas que no te agradan, porque yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero ser bendición para otros. Yo quiero ser bendición para mi iglesia local. Yo quiero ser bendición para este lugar, esta zona de personas que viven por aquí. Valientes, decididos, damas también, ganando otras damas para el Señor. Pero se necesita urgentemente, mis hermanos, que se quede en nuestros corazones estas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Dios tiene un lugar para ti en la obra de Dios, pero necesita que tú dejes muchas cosas que no le agradan a Él. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, gracias le damos. Yo espero, Señor, que con lo poco que pude hablar, usted pueda haber sido de bendición para mis hermanos. Oh Señor, cuán necesitados estamos de que usted haga su obra en medio de los tiempos. Presentamos, Señor, su obra aquí en Honduras, un lugar donde usted decidió por su varón, por el siervo de Dios que usted utiliza desde hasta ahora, para traer el Evangelio de Cristo a todos los necesitados. Pero míranos ahora, Señor, en medio de tantas cosas. Muchos hombres, muchos jóvenes, damas, pero hay situaciones que están mermando el crecimiento de su iglesia. No obstante, en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando, la obra sigue creciendo, pero se necesita más esfuerzo, que nosotros dejemos cosas que no le agradan a Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. Con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, hermano, si Dios le habló, tome la decisión de servir a Cristo. Yo no sé qué Dios está usando, qué le dijo en su corazón, pero necesitamos que usted haga la obra de Dios en medio de su casa, en su trabajo, en su lugar de estudio. Usted predique el Evangelio, no solamente para pelear por la bendición de las almas, sino también para pelear por las personas que nos rodean. Si hay alguno que no tiene a Cristo, no está seguro que puede ser salvo, este momento puede ser su momento de salvación.